Primera de Corintios. Vamos a estar profundizando en Primera de Corintios. Gracias a Dios, el Pablo está de espaldas y no tenemos que imaginarnos cómo, más bien imaginémonos ahí cómo era un representante de Pablo ahí a los Corintios. Esta serie, hermanos, lleva por título Fundados en Cristo. Lo demás no importa si no estás fundado en Cristo. La base es Cristo, para amar, para unir y para santificar. Fundados en Cristo. Apréndetelo de memoria. Y si no te lo aprendes, pues no te preocupes porque vamos a estar repitiendo esto. Fundados en Cristo para amar, unir y santificar. Yo todavía no me lo aprendo, pero fundados en Cristo para amar, unir y santificar. Así que estaremos el resto del año y poquito más del 2026 profundizando en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, como les dijimos en la semana, yo les animo a leer y releer y profundizar y meditar y orar en la primera carta de los Corintios. Y que además estés constantemente orando para que el Espíritu Santo nos esté capacitando a todos a través de Corintios, Primera de Corintios. Y que a través de la exposición de su palabra, el Señor te hable y nos hable a todos. Amén. También creo que leíste Hechos 18. Ahí es donde nos cuenta también todo esto que sucedió. Entonces, pues ya sabes dónde vamos a predicar hoy. No hay pierde. Primera de Corintios 1. Te pones de pie para orar y leer con reverencia la palabra de Dios. Una forma de mostrar respeto al Dios que nos creó y que nos dio su palabra. Entonces, por eso nos ponemos de pie. Y por eso oramos al Señor para que el Señor nos hable. ¿Quién de aquí cree que la palabra de Dios tiene poder? Así el Señor nos convirtió a Él con su palabra. Entonces todos somos prueba irrefutable de que cuando lees la palabra, escuchas la palabra, hay poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 1, hermanos, del 1 al 9. Pero antes vamos a orar. Bendito y amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que instruyas a través de tu palabra, que tú inspiraste, Espíritu Santo, a tu iglesia. Instrúyenos. Abre los ojos de aquellos que todavía no ven las cosas espirituales. Refresca la memoria de aquellos que ya nos fueron abiertos nuestros ojos espirituales, pero que de alguna u otra manera nos dejamos adormecer por el mundo, por nuestro corazón engañoso, por nuestro pecado. Ayúdanos. Por favor, transforma todos los corazones de los que estamos aquí, cambia nuestras vidas y haznos obedientes a ti. Haznos estar sujetos a tu voluntad, Dios. Que no haya distracciones porque somos propensos a distraernos con el celular, con los que van al baño, con los que estornudan, con los que se rascan la espalda. Ayúdanos, Señor, a estar enfocados en tu palabra. Porque no hay nada más importante en este momento en la vida de un cristiano que escuchar al Señor hablarles audiblemente a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Y que esta serie de Corintios, Señor, sea de enorme bendición. Danos humildad, Señor, para recibir tu palabra y tu voluntad a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 1 Corintios, mis hermanos, versículo del 1 al 9. Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Puedes tomar. Titulé este sermón un saludo y llamado a la comunión. Y el énfasis propuesto de mí para ustedes esta mañana es cómo los apartados de Dios, vivamos en comunión sincera, santificados en Cristo y sostenidos por su fidelidad. Como los apartados de Dios, vivamos en comunión sincera, santificados en Cristo y sostenidos por su fidelidad. Imagínate una llamada. Entra a tu teléfono. Hola, mi amor. Tenemos un gran problema. Bueno, si eres soltero, pues, hola, hermano soltero. Tenemos un gran problema. Así comienzan muchas llamadas telefónicas que nadie quiere responder ni recibir. Después de un día agitado de trabajo, el esposo o el hermano o la hermana reciben la llamada de la esposa solo para escuchar que del otro lado hay llanto, grito, ruido, confusión, a lo mejor una patrulla afuera, a lo mejor unos bomberos trabajando en tu casa. Y esta frase inquietante de tenemos un gran problema. Y a veces cuando amamos a alguien, preferimos disfrutar de su compañía antes pues de mencionar lo difícil. Pero hay ocasiones, hermanos, en que los problemas son tan grandes que deben de tratarse inmediatamente. Y así es lo que Pablo está haciendo con la iglesia de Corinto. Como en otras cartas, en lugar de empezar con suaves elogios o largas introducciones, Pablo va directo al punto porque los problemas de esta iglesia eran graves. La iglesia, hermanos, de Corinto estaba dividida, estaba desordenada y era espiritualmente inmadura. Una iglesia dividida, desordenada y completamente inmadura. Y sin embargo, increíblemente, era una iglesia de Cristo. Corinto era una iglesia, bueno, la iglesia de Corinto era una iglesia de Dios, una iglesia de Cristo. Un poquito de contexto. Corinto era una ciudad complicada. Antes de Pablo, en tiempos antiguos,
Ya se le conocía a esta ciudad por su riqueza, por su desenfreno. Era una ciudad notoriamente conocida por su tan notoria inmoralidad que en la cultura griega, o sea, los mismos griegos, ellos acuñaron un verbo, algo así como corintizar. Y era una frase que se refería a la práctica de la fornicación. Corintizar. Así resumían ellos el tema de la inmoralidad sexual en la parte de la fornicación. Un geógrafo de la época llamado Estrabo advirtió a los que iban a Corinto sobre la depravación moral que involucraba a la ciudad y les dijo: el viaje a Corinto no es para todos. En ese entonces había el templo de Afrodita con más de 1000 prostitutas sagradas, aparentemente. Y ese templo y todo lo que abarcaba, pues dominaba la vida social y económica. Después esta ciudad es destruida en el año 146 a.C. por los romanos y fue refundada como una colonia romana en el año 46 a.C. por el emperador Julio César. Y ya para los días de Pablo el apóstol, ya era una ciudad próspera, una ciudad cosmopolita, ¿y qué creen? Profundamente pagana. Sin embargo, ahí Dios mismo, ahí el Señor levantó una iglesia, una comunidad de creyentes que, aunque tenían muchos problemas, divisiones, inmadurez, confusión doctrinal tan de moda, también era evidencia del poder del evangelio que transforma vidas incluso en los contextos más adversos. Muy parecido, ¿verdad?, a lo que vivimos actualmente en esta iglesia en la Ciudad de México. Pablo llegó a Corinto en su segundo viaje misionero, más o menos por ahí del 51 después de Cristo. Ahí es donde conoce a estos personajes famosos, Aquila y Priscila. Trabajó con ellos haciendo casas de campaña en medio de judíos, gentiles, más o menos por 1 año y medio, y fundó una iglesia. Pero después de su partida, de Pablo deja la ciudad, los problemas comienzan a surgir, al punto tal que Pablo pues les tuvo que escribir esta carta para corregir, para instruir y para volver a enfocarlos a Cristo, para volver a ponerlos en el camino adecuado. Y eso, hermanos, es lo que empezamos a ver en estos primeros 9 versículos. No es una queja, no es una lista de problemas, sino que es un saludo lleno de gracia y es un llamado sincero a la comunión. Antes de corregir, Pablo les recuerda a los creyentes de esa iglesia quiénes son, en quién han sido llamados y para qué propósito es que fueron salvados. Fueron salvados y llamados para vivir como una comunidad fundada en Cristo. Fueron llamados para amar, fueron llamados para unirse, fueron llamados para crecer todos en santidad. Así que esta breve introducción, tal vez seguiremos ahondando en el contexto durante los meses que vienen, pero esta breve introducción, hermanos, tiene que ser una ancla para todo lo que va a venir después. Por más difíciles que sean las situaciones, hay una base segura que es Cristo. Y hay una meta clara que es vivir en comunión con Cristo y con su iglesia. No importan las situaciones, nuestra base es Cristo. No importan las situaciones porque tenemos una meta clara. Coramdeo también tiene una meta clara: vivir en comunión con Cristo y con la iglesia. Recuerda el énfasis: como los apartados de Dios, vivamos en comunión sincera, santificados en Cristo y sostenidos por su fidelidad. Y el primer punto que tengo, hermanos, es que una iglesia apartada
o seamos una iglesia apartada, santificada, que ha sido llamada por Dios. Desde estas primeras palabras del apóstol en esta carta, él no simplemente está saludando a la iglesia de los Corintios, sino que les recuerda quiénes son y les recuerda a qué fueron llamados. Su introducción no es un mero escrito formal, sino que es un llamado intencionalmente pastoral. Y aquí el apóstol empieza a confrontar con sabiduría, con gracia, estos problemas espirituales, relacionales que tenían y que aquejaban a esta iglesia. Pablo arranca la epístola con una verdad fundamental, que entonces debía de definir la manera en que la iglesia se ve a sí misma. ¿Cómo nos vemos a sí mismos en Coram Deo? La iglesia no es una institución humana. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de personas con valores similares. Como ahí creen más o menos lo que yo creo, pues entonces vengo. No es eso, hermanos. Somos una comunidad que ha sido apartada por Dios, santificada en Cristo Jesús y llamada a vivir como pueblo santo. Eso somos. No tiene nada que ver con tus gustos, no tiene nada que ver con tus preferencias. Si tú has sido apartado por Jesús, por Dios, pues entonces somos una comunidad apartada por Dios, por Él, santificada en Cristo Jesús y llamada a vivir como un pueblo santo. Pablo se está presentando como llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y no lo está haciendo a través del orgullo, sino porque los corintios estaban cuestionando su autoridad y estaban poniendo en duda su llamado. Y entonces al Pablo reafirmar que su ministerio proviene directamente de la voluntad de Dios, el apóstol establece una verdad fundamental. La vida y el servicio cristiano no son autoasignados. Esto viene ordenado por Dios. Nadie, hermanos, puede autoadjudicarse la vida nueva que da el Espíritu. Nadie puede autonombrarse para un cargo ministerial, ya sea pastoral o diaconal. Todo en la vida, el llamado, la identidad, el ministerio, tiene su origen en Dios. Hermanos, ustedes tienen que tener bien claro que yo, su pastor, no me autoordené, no me adjudiqué este púlpito, no amanecí un día con la ocurrencia de ser pastor. A pesar de que fui llamado por Dios al ministerio y a su servicio pastoral desde muy joven, hay testigos alrededor de mi vida que dan fe de que yo corrí para el otro lado, de que desobedecí por alrededor o más de 30 años ese llamado pastoral. Y el Señor me agarró y me dijo: hasta aquí, hasta que yo madurara, hasta que formara carácter, hasta que cumpliera con los requisitos de Timoteo y Tito escritos, y hasta que una iglesia local me ordenara como anciano o pastor. Hasta entonces. Y el Señor, hermanos, me puso como pastor de esta iglesia, y ruego que levante más pastores. Pero al día de hoy, Dios mismo está afirmando mi pastorado y está sosteniendo ese llamado aquí.
Y esto también, hermanos, tiene que recordarnos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados y apartados con un propósito. Imagínate un médico que selecciona un instrumento quirúrgico especial antes de una operación delicada. Esos instrumentos están apartados, no están dentro del kit de cirugía básica 101. Hay elementos específicamente diseñados para ciertas cosas y los tienen apartados, se colocan aparte. No se usan para cualquier cirugía, ni se mezclan con el kit básico de cirugía. Así hace Dios con su iglesia. Nos separa del uso común del mundo para tener un propósito, y ese propósito es santo y es específico. Yo te pregunto, ¿nos vemos a nosotros mismos como apartados de Dios o nos vemos como del montón? ¿O estamos viviendo como si fuéramos parte de este mundo sin distinción? Cuando tú y yo entendemos que hemos sido separados para Dios, nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir cambia, de hablar cambia. Y luego sigue el apóstol y dice, dirigiéndose a la iglesia de Dios que está en Corinto, destacando que pues no es la iglesia, ya lo veremos, no es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Aquila, no es la de Apolos, no es la de ningún líder humano. Es la iglesia de Dios, comprada por Cristo, sostenida por el Espíritu Santo y apartada del mundo. Coram Deo no es la iglesia del pastor Antonio Díaz. Coram Deo no es la iglesia de Gracia Soberana. Coram Deo es la iglesia local de Dios en esta zona, que pertenece al pueblo de Dios, que fue comprada por Cristo a precio de sangre, que se sostiene por el Espíritu Santo y que ha sido apartada del mundo. ¿Cómo se sostiene esta iglesia por medio del Espíritu Santo? Hoy vimos una manera sencilla. El Señor puso en estos 4 hermanos algo que ni ellos explican y tú y yo no podemos explicar. ¿Cómo estos 4 desconocidos aman a esta bola de desconocidos que son difíciles de amar? Y aquí están. Yo quiero ser miembro. Yo quiero servir a estos difíciles de amar. Yo voy a lavar baños y no me tienen que andar diciendo que voy a lavar baños. Yo quiero acomodar sillas. Voy a llegar a las 8 de la mañana los domingos a cargar cajas, sudar, traer ropa extra. Yo quiero. Eso, hermanos, lo hace el Espíritu Santo. No lo hace una verborrea cristianoide. No lo hace eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nada más. Y es una prueba de cómo Cristo está edificando a su iglesia. Y esa iglesia de Corinto, aunque estaba, así como nosotros en la Ciudad de México, en una ciudad cosmopolita, una ciudad famosa por su inmoralidad, una ciudad famosa por su sabiduría humana, por su paganismo, por su división social. La verdadera identidad de la iglesia de Corinto, como la de Coram Deo, no se define por el contexto cultural donde está la iglesia, sino se define por su posición espiritual. Es una iglesia que ha sido santificada en el nombre de Cristo Jesús. Una iglesia que ha sido conformada por un grupo de santos, de apartados. Eso es increíble, hermanos. Esta iglesia es lo mismo, no se define porque vivimos en la Ciudad de México. Porque ya te diste cuenta que lo que hacemos aquí no es lo que hacen allá afuera. Y que a veces nosotros, por nuestros pecados asquerosos, enconchambremos o llenemos de cochambre esta iglesia, no es porque ese sea el común denominador de las iglesias, es por nuestra suciedad. Porque le abrimos la puerta al diablo, porque le abrimos la puerta a nuestros deseos pecaminosos y empezamos a querer imponer nuestros deseos personales, nuestros gustos. Es por nuestra culpa. Pero bueno, ese es otro cuento. Pablo les llama a estos creyentes santificados en Cristo Jesús
Y esto no es estos santificados en Cristo Jesús no es por su desempeño humano, no es por su esfuerzo humano, por el resultado de sus obras como nosotros. Es una realidad espiritual lograda por la obra de Cristo. Somos prueba nosotros de eso. Lo que Cristo ha logrado en ti por su obra se ve representada en la iglesia local. En Cristo, hermanos, hemos sido hechos santos. Hemos sido apartados para el Señor. No por nuestros méritos propios, no por nuestras lindas caras o por nuestros logros humanos. Ha sido por la justicia imputada de Cristo. Y esta santificación, hermanos, no solamente es una posición. Esto tiene consecuencias prácticas. Dios nos está apartando del pecado, sí, pero también nos está apartando y nos está capacitando para tener una vida santa. La santificación, hermanos, es un hecho espiritual. Hemos sido santificados en Cristo Jesús. Eso apunta a nuestra conversión, a nuestro nuevo nacimiento, a esa obra poderosa de Dios que nos ha apartado del pecado y nos ha injertado a Él por Cristo. ¿Has visto los videos de los injertos? Lo hacen en la piel humana, en las plantas. Y llega un momento en que ya no se ve la cicatriz o ya no se ve que era una ramita. No, ya parece parte de. Esto es una nueva condición espiritual de nosotros. La santificación es un hecho espiritual y la santidad, hermanos, es un llamado continuo. No es cuando tenemos ganas o cuando me acabo de chutar el nuevo libro de mi autor favorito cristiano reformado. No, es una constante en nosotros, hermanos. Somos llamados a ser santos. Es decir, tú y yo tenemos que vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo. Y a veces no nos la creemos. Nos aferramos al pecado, nos aferramos al chisme, nos aferramos a andar ahí como que, sí, soy cristiano, pero me parezco más al mundo. No. Fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a parecernos, a vivir lo que ya somos. Criaturas nuevas. El día que Dios nos apartó, nos hizo santos, apartados, especiales, y ahora nos llama a reflejar su carácter. Dice, ya di a mi hijo, ya tienes imputada su justicia, ya tienes imputada su persona de él en ti. Ahora, parécete a Cristo. Ya te puse todo, ahora échale ganas para que te parezcas al que ya tienes. La santidad no es opcional, no es decorativa. La santidad es el fruto natural de haber sido tocados por el Espíritu Santo y tener la gracia de Dios en nosotros. Y este llamado no solamente es a vivir una vida moralmente correcta. Es un llamado a vivir una vida consagrada a Dios, como un pueblo que le pertenece exclusivamente a Dios. Y eso, hermanos, se nos olvida. Nos mundanalizamos. Se nos olvida que somos consagrados a Dios. Este ejemplo lo puse una vez en otro sermón, creo que de Gálatas, pero un niño adoptado no solamente recibe su nuevo apellido, recibe un nuevo apellido por ser adoptado, pero entra a la familia para ser educado, edificado con los nuevos valores de esa familia, con las nuevas costumbres de esa familia, con prioridades de esa familia. Y al principio ese niño, si ya es mayorcito, pues le va a costar trabajo adaptarse, pero con el amor de la familia, con la disciplina de la familia, con el ejemplo de la familia,
con los roces con la familia, su vida empieza a reflejar pues la nueva familia a la que ahora pertenece. Así también nosotros, al ser santificados en Cristo, empezamos a reflejar el carácter de Cristo, su pureza, su humildad, su compasión, su obediencia. Ahora yo te pregunto, ¿estás cooperando con ese proceso de santificación? ¿O te sigues resistiendo? Te resistes al cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en ti. Eres rejego. Nuestro primer apellido debería ser Contreras. Como cuando nuestros papás nos decían, haz la tarea, no. Lava los trastes, no. Bueno, no los laves, ahora los lavo. Así es con el Señor. Sé santo, no. Mira, tienes a Cristo, no quiero. Es que el mundo está más padre. Prefiero meter el mundo aquí porque aquí está muy ortodoxa la cosa, ¿no? Está muy serios ustedes. La santidad, hermanos, no es una opción para ti, ¿eh? No es si quieres. Es una consecuencia de haber sido unido a Cristo. Y si tú te sigues resistiendo, pues tendrías que empezar a hacer una autoevaluación de por qué me resisto a vivir este proceso de santificación. ¿Por qué? Y el problema de esta iglesia de Corinto y también de nuestras iglesias hoy es que olvidamos ese llamado. Olvidamos ese llamado. Nos conformamos con ser creyentes, pero no santos. Estoy 90%, simpatizo 90% con la Biblia. Hay un 10% que no quiero, no me conviene y Dios se equivocó. En esta parte ya pasó de moda. O en las iglesias. Venimos de iglesias donde nos hacían pactar, nos hacían endeudarnos, nos sacaban la lana, hacían barbaridades y ahí estábamos. Llegamos a una iglesia con temor reverencial por el Señor, bíblica, enfocada que la Biblia es su autoridad, y ahora queremos nosotros resistirnos. Alguna vez, no sé si has hecho ejercicio, no profesional tal vez, pero sí en forma, y te das cuenta que tienes que entrenar, que te das cuenta que no puedes ser una persona común. Quieres pararte a correr a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pues no te puedes dormir a las 11 de la noche, te tienes que dormir temprano. ¿A qué hora? A las 8. Oye, eso no es común. No es común porque quiero ser un atleta. Y entonces ya no puedes ir a las gorditas de chicharrón, ya tienes horarios más específicos, tus amistades y tus actividades están moldeadas por ser un atleta. Lo mismo ocurre con el cristiano. No vivimos como el resto del mundo porque hemos sido llamados a un estándar diferente, la santidad. Otras preguntas, ¿estamos viviendo a la altura de ser llamados por el Dios que nos hizo? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan alinearse a la santidad de Dios? Y no estamos hablando de perfección inmediata. No va a haber ni siquiera perfección pura en este mundo. Pero estamos hablando de un crecimiento constante en la dirección correcta. Amén. Pablo, además de estarle hablando a los corintios de manera local, empieza a conectar con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, por eso es una epístola, va a varias iglesias. No era el proyecto local de Pablo, era un llamado a la comunidad global, y eso nos incluye también. Y les está recordando que no es una iglesia aislada, no es especial por sí misma, es parte de una gran familia global que confiesa a Cristo. Y empieza a confrontar el espíritu de independencia y orgullo espiritual de los corintios.
Y es importante que sepamos que somos parte del pueblo global, de la iglesia universal de Dios. Que no vivimos la fe solos, sino que estamos en comunión con los santos. ¿Cómo estamos viviendo esa unidad con los santos fuera de nuestra congregación? Y en este bloque finalmente Pablo les declara gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor y del Señor Jesucristo. Y parece una frase políticamente correcta, ¿no? Pero es una declaración teológica que va cargada de consuelo y de esperanza. La gracia es ese favor inmerecido de Dios que nos alcanzó. Es lo que sustenta nuestra nueva vida. Es el fundamento de nuestra salvación. La paz, la reconciliación, la plenitud, el descanso del alma, es el fruto de esa gracia. Y ambas cosas, gracia y paz, no provienen del mundo. No provienen de nuestros esfuerzos. Esto proviene de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro Señor y Redentor. Y este saludo, hermanos, pues resume todo lo que Pablo quiere para la iglesia. Que sea una comunidad que vive bajo la gracia de Dios y que refleja la paz de Cristo. Hermanos, ¿estamos viviendo bajo la gracia y la paz que Dios nos ofrece conscientemente? Porque todos pueden decir, claro, vivimos bajo la gracia. No. ¿Tú eres consciente que vivimos bajo esa gracia, que vivimos bajo esa paz de Dios? ¿Cómo nos impacta eso en nuestra vida diaria? ¿O estamos tratando de vivir bajo nuestros propios esfuerzos, bajo el nivel de empleo que tenemos, bajo la cuenta bancaria que tenemos, bajo las amistades que tenemos? ¿Vivimos por nuestras relaciones humanas, por nuestros amigos? ¿Cómo? Esto nos trae ansiedad, esto nos trae frustración. Esto no se parece, o sea, tu bola de amigos, tu cantidad de dinero, tu trabajo, no te da paz. Eso no muestra, no te da gracia. Como los apartados de Dios, hermanos, tenemos que vivir en comunión sincera, santificados en Cristo y sostenidos por la fidelidad de Jesús. No tenemos que olvidar quiénes somos, a quién le pertenecemos. Todos sabemos que vivimos en medio de un mundo confuso, materialista y dividido. Muy parecido así a los corintios. Pero estamos llamados a ser un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo unido, un pueblo lleno de gracia y de paz. Pablo les está diciendo, ustedes fueron apartados, santificados en Cristo, llamados a ser santos. Esto no solo es, como decía este choro, esta verborrea de políticamente correcto. Cuando oramos, que hacemos oraciones muy garigoleadas, ¿no? O cuando escribimos un correo. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Santo. No. Tenemos que realmente vivir esas palabras. Hemos sido apartados por Dios, hermanos. Santificados en Cristo. Llamados a ser un pueblo santo. ¿Estamos viviendo bajo esta identidad? ¿En qué momento se nos olvidó esa identidad? No como quienes pertenecen a sí mismos, hermanos. Porque si hemos sido apartados por Dios, si somos santificados en Cristo, si somos ese pueblo que ha sido llamado por Él para ser santo, pues, tenemos que vivir a esa altura. Como cuando entras a un trabajo, bueno, en mi época, cuando entré al banco en 1996, como ejecutivo de call center, ejecutivo, no agente, ejecutivo de call center, Banco Vital, me dieron un papelito
un flyer, corbata, colores de camisas permitidos, colores de trajes permitidos, colores de zapatos permitidos. No camisas amarillas con corbata roja, no, nada más había 3 colores. Había que parecer ejecutivo del banco. Ya eres ejecutivo del banco, ahora tienes que parecer ejecutivo del banco. Ya fuiste comprado por la sangre de Jesús. Ahora parécete a alguien que fue comprado por la sangre de Jesús. Y aquí está el código para parecerte a un cristiano. Aquí está. Este es el folleto que te da el Señor Jesús. Ya te compré, ahora obedéceme. Ahora parece, al menos intenta parecerte. Yo te voy a ayudar. Recuerda el énfasis, hermanos. Como los apartados de Dios, vivamos en comunión sincera, santificados en Cristo y sostenidos por su fidelidad. Punto 2, hermanos. Si somos sostenidos por Dios, vivamos en comunión fiel con Cristo y con su iglesia. Cuando tú lees las cartas de Pablo, pues notas más o menos que sus palabras tienen como un patrón. Da gracias a Dios, da gracias de manera habitual por las personas a quienes está escribiendo y empieza a describir las evidencias de gracia de Dios en su vida. Lo mismo está ocurriendo aquí con esta iglesia de Corinto. Aunque esta iglesia tenía muchos problemas de divisiones, de orgullo, de mal uso de dones espirituales, y como lo dije, Pablo no los está corrigiendo al inicio, sino que da acción de gracia sincera y muestra un saludo teológicamente profundo. Y esto sorprende porque aquello por lo cual Pablo está dando gracias, los dones, las bendiciones espirituales, también son las mismas áreas en que los corintios estaban fallando. Y Pablo no está siendo sarcástico, no está siendo irónico, no ignora los problemas, pero lo primero que elige es ver primero la obra de Dios en medio de su pueblo, inclusive en medio del desorden. ¿Por qué? Porque los dones no eran el problema. El problema era cuando el corazón se desenfoca de Cristo. En lugar de honrar a Dios con lo que han recibido, buscaban su propia gloria. Tengo una tarea para la próxima semana, para esta semana que inicia, para el retiro de pastores. Cada pastor principal tiene que pasar al frente por 10 minutos para exponer las evidencias de gracia que el Señor está mostrando en nuestras iglesias. Los retos relevantes a los que nos estamos enfrentando. Las situaciones que requieren una oración por parte de Gracia Soberana México para esas iglesias. Obviamente, si tú no eres ajeno a esta iglesia, pues la tentación sería, es que estamos sufriendo mucho. No, el primer punto es, muestra las evidencias de gracia de tu iglesia. Ahí enfócate. Lo demás, pues nos pasa a todos. Lo demás, tenemos que orar unos por otros. Lo demás se va a presentar varias veces en tu iglesia. Pero ¿qué es lo que salta? ¿Qué es lo que hace Pablo? Muestra las evidencias de gracia en esa iglesia. Entonces Pablo da gracias, pero también empieza a reorientar la mirada de la iglesia. Y hace como que 2 énfasis muy claros. Todo lo que tienen viene de Dios y está centrado en Cristo. Los dones, la gracia, la palabra, el conocimiento, todo es regalo del cielo. Todo. No hay lugar para la jactancia humana. No se trata de tu espiritualidad. Se trata de la generosidad de Dios manifestada en Jesús en las iglesias. Es como
estar en esta famosa frase de estar en el ya, pero en el todavía no, en su historia de la salvación de esas iglesias, de Coram Deo. Aquellos tenían todos los dones, los corintios, pero estaban en espera de la revelación final de Cristo. Todavía no habían llegado a la meta. Y Pablo les recuerda que el mismo Señor que los ha llamado también los va a sostener hasta el final. Hermanos, Dios que te ha llamado, Dios que nos ha llamado, nos va a sostener hasta el día final. La intención, dice, para que sean hallados irreprensibles cuando Cristo vuelva. No solamente es un reconocimiento del pasado o del presente el que hace Pablo, es un llamado a vivir con fidelidad, en comunión con Cristo, con su cuerpo, con la iglesia, mientras esperas que Cristo venga en gloria. Es lo que busco hacer yo con ustedes, hermanos. A pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, a pesar del pecado, a pesar de lo que sea, no podemos entristecernos, no podemos desmotivarnos, porque la motivación principal de cualquier cristiano y de cualquier iglesia de Cristo Jesús es Cristo Jesús. Cristo Jesús va a volver en gloria por esta iglesia, por la otra y por la otra. Y mientras, pues sí, todos van a regar el tepache, todos, porque vivimos en el mundo y porque de aquí, bueno, de allá hasta allá, empezando por este y sumándole a todos los que han faltado, somos una bola de pecadores. Todos. Obviamente, agarra un cubo de agua transparente de filtro y échale un granito de lodo, se va a contaminar. Así nosotros con nuestras iglesias. El Señor ya la hizo santa, pero es nuestro pecadote el que viene a entorpecer las cosas. Esa es la situación. Como decía, esto es un llamado para nosotros, hermanos, a que seamos una iglesia sostenida por la fidelidad de Dios, llamada a vivir en comunión, una comunión real, no una comunión de WhatsApp, una comunión real de que voy a orar por ti y realmente ores por la persona, no que le mandes las ridículas manitas de un iconito inventado por no sé quién, y ya con que hayas tenido pensamientos positivos de esa persona por ponerle estas manitas, no quiere decir que oraste por él, sino que realmente sufras con el que sufre y te alegres con el que está alegre, que te goces con él o que cargues las cargas de aquel. Hermanos, la gratitud nace de la gracia de Dios. Pablo les dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, muchos, no uno, dos, muchos problemas. Y Pablo no los agarra hablándoles de sus fracasos, les habla de la gracia. Ve la gracia de tu iglesia, ve la gracia de Dios en esta iglesia. No veas a los que se están yendo, no los sigas inclusive. Ve la gracia de Dios que has recibido tú en esta iglesia. Los dones que hay en esta iglesia, los dones que el Señor, hago la seña de los que estaban aquí, los dones que el Señor trajo a esta iglesia hoy para ustedes. Eso es gracia. La gracia de tener un salón, la gracia de tener salud para venir, la gracia de no tener salud y venir y tener la bendición de adorar, eso es gracia. Pablo les está recordando la gracia, no los muchos problemas, no los fracasos. Hermanos, la vida cristiana no depende de la fuerza de nuestra devoción. La vida cristiana depende de la fidelidad de Dios, de aquel que nos llamó. Aun cuando somos débiles, aun cuando somos pecadores, aun cuando somos inconstantes, aun cuando somos inmaduros, como lo eran los corintios, Dios no deja de sostener a su iglesia. Dios no deja de sostener a su iglesia a pesar de nosotros, porque Él es el que comenzó la obra y Él mismo la va a llevar a término. Filipenses 1.
Él mismo la va a llevar a término. O sea, Él hace todo. Nosotros no hacemos nada. Él hace todo. No sé si tú quizá te estás viendo como una causa perdida, pero si estás en Cristo, la gracia de Dios ya te ha sido dada. Dios ha comenzado la obra en ti. Yo creo que tenemos que fijarnos en eso y empezar a dar gracias a Dios por eso. Empezar de ahí. Dar gracias por lo que hoy el Señor está haciendo en mí. El Señor nos rescató del fango y el estiércol donde nos gustaba embarrarnos. Nos sacó. Y así todos apestosos, embarrados de estiércol, el Señor nos dio sus ropas limpias, nos dio su identidad, nos dio su llenura, nos justificó. Eso es algo para estar agradecidos. No una vez, siempre. Estar agradecidos porque el Señor te hizo nacer de nuevo, porque te dio una iglesia, porque te dio un pastor, porque te dio hermanos, porque te dio su palabra, porque te da vida, porque te da dinero, porque te da comida. No seamos ingratos, no seamos miserables, no seamos malagradecidos. Volteemos a ver la gracia. Ahora, esta gracia también produce estos dones espirituales. Ya estoy en el versículo del 5 al 7, por si andabas perdido. Pablo, con esta gratitud genuina, les reconoce a la iglesia de Corintio que ha sido enriquecida por Dios de muchas maneras. Dice, fue enriquecida en Él en toda palabra y en todo conocimiento, de tal manera que nada les falta en ningún don. Quiero que por un momento te imagines que Coram Deo tiene todos los dones del Espíritu Santo. Imagínatelo. Que alguien pueda llegar, o no sé, que llegue un pastor, no sé, el pastor Carlos, y llegue y diga, oigan, felicidades, chavos. Tienen todos los dones del Espíritu Santo. Son ricos. Para el que anda confundido, no creo que tengamos todos los dones del Espíritu Santo. Nos falta mucho kilometraje. Y lo que es peor, puede que los tengamos, pero somos tan neciesotes que no queremos echarlos a andar. Somos rejegos. Y Pablo no se refiere a las riquezas materiales. Sabemos que se refiere a estos dones que tienen que ver con el hablar, con el conocer, dones de palabra, dones de conocimiento. Y esos dones, aunque son buenos y dados por el Espíritu Santo, estaban usándose en orgullo por parte de los corintios. Los corintios estaban llenos de dones, llenos, así, gorditos y cachetoncitos, llenos de dones espirituales. Sabían hablar en lenguas, sabían predicar, sabían enseñar, sabían profetizar. Pero tristemente esos dones habían sido usados para engrandecerse, para hincharse ellos solos. Que yo tengo el don de la enseñanza y lo tengo que ejecutar. Hermanos, ¿se necesitan lavar baños? No, porque yo tengo el don de la enseñanza. Necesito aplicarlo. Está bien, pero pues es que aquí hay varios predicadores, pero mira, ahorita necesitamos que nos ayudes con las cajas y los cables. Ellos se enorgullecían, se hinchaban, se engrandecían a sí mismos en lugar de servir a otros. En lugar de servir a otros. Se envanecieron en sus riquezas espirituales. Y Pablo, pues con la sabiduría pastoral dada por el Espíritu Santo, no los condena directamente, sino que los va redireccionando hacia el dador de esos dones, recordándoles que todo proviene de Cristo y que todo se tiene que usar para su gloria. Y aquí hay una lección importante para nosotros hoy, hermanos. Debemos gloriarnos no en los dones,
no en las cosas que poseemos. Debemos gloriarnos en aquel que nos ha dado los dones. No importa cuánto sabemos, no importa lo elocuente que seas, lo diestro que seas. Lo que importa es si los estamos usando para edificar a otros y exaltar a Cristo. Imagínate a alguien que tiene un don dado por el Espíritu Santo y que sea orgulloso. A ver, ven, voy a orar por ti. Ven, voy a orar por ti. No vengas, es un ejemplo. Y empiezas con la elocuencia del gran pastor y sin humildad y sin amor, pues como que ¿de qué sirve? Pablo les dice que estos dones son una prueba de que el evangelio fue confirmado entre ellos. Es una señal que Dios ha obrado en verdad en sus vidas. Es como ese sello de autenticidad en un documento. Dios ha sellado su obra en los corintios, o la había sellado al darles esos dones. Son evidencias de la gracia en nuestras iglesias. Cuando tú ves aquí a alguien que lava los baños, es una evidencia de la gracia de Dios. Cuando alguien llega a las 8 de la mañana a cargar cajas, es una evidencia de la gracia de Dios. Amor, servicio, generosidad, enseñanza fiel. Y entonces podemos estar seguros que Dios está entre nosotros. Vemos la evidencia del Espíritu Santo en estos hermanos que cargan. Porque nadie les paga un sueldo, no tienen prestaciones, ni seguro social, ni bono. No hay nada humano que los motive para venir temprano a cargar, a lastimarse las lumbares. Como que ¿cuánto les pagamos, hermano? Pues nada. Es la evidencia de gracia de Dios, de cómo el Espíritu Santo les dio el don de servicio. Y Pablo pues no se detiene ahí, le sigue y les recuerda que a pesar de tener muchos dones, no se les olvide que ustedes están esperando el regreso del Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo. No han llegado a la meta final. Tienen el Espíritu, sí, pero aún están con esa esperanza del regreso de Cristo, esa esperanza del regreso de Cristo. Y esto es una palabra necesaria para nosotros, hermanos, porque muchas veces vivimos como si ya tuviéramos todo. No me hace falta nada, vivo bien. Y perdemos de vista la gloria venidera. Los dones espirituales son una muestra del cielo aquí en la tierra, hermanos. Nomás que acuérdate que el cielo no ha llegado todavía. Es una muestra, como dicen, esto es un cachito del cielo, pero no es el cielo. Imagínate una familia que recibe una herencia inmensa, pero en lugar de actuar y de usarla con sabiduría, lo que pasa con la tía, ¿no? La de los terrenos, se empiezan a pelear, ¿quién tiene más? A mí me tocó más, esa no era la voluntad del muerto, sí era. Entonces el problema no es la herencia, el problema no es el regalo, el problema es cómo usamos ese regalo. Hermanos, ¿han pensado en los dones que Dios les ha dado? Tal vez sabes enseñar, tal vez sabes servir, tal vez sabes escuchar o liderar, sabes dar, sabes animar, etcétera. ¿Cómo los estás usando? ¿Los usas para ti o los usas para bendecir a tu iglesia? Porque, hermano, con amor te lo digo, Dios no te salvó para que fueras un espectador. Tú, perdón que te lo diga, tú no eres el policía espiritual encargado de evaluar cómo se hacen las cosas en Coram Deo. Dios no te salvó para eso.
Dios te salvó para Él, para su gloria y para que sirvas, para que ames, para que muestres a Cristo aquí. Te dio dones para que participes activamente en su obra, y aquel que está llorando, aquella hermana que está necesitada, se edifiquen mediante lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti, te ha puesto en ti, para que ellos se vean beneficiados. Y Pablo pues termina esta acción de gracias, versículos 8 y 9, con una promesa firme, llena de esperanza, y les dice: Dios mismo los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una declaración categórica, hermanos. No es un anhelo incierto de Pablo. Está hablando con una seguridad basada en el carácter de Dios. Ese día del Señor, tan temido en el Antiguo Testamento, tan temido por los que no están en Cristo, ahora para el cristiano es un día de esperanza, porque el Señor Jesucristo viene. No, que el juicio, pues sí, el juicio, somos salvos por gracia. Pero van a mostrar lo que dice, sí, pero por gracia, y para que el Señor se glorifique de toda la porquería que Él te salvó. Y así medios renguitos de aquí, sin una patita y arrastrándonos así, vamos a entrar al cielo, y el Señor nos va a decir: bienvenido. Estaba esperando. No le hace cómo llegues. Si llegaste, fue por mí. Eso, hermanos, nos tiene que poner las pilas para que se lo recuerdes a aquel que es medio cabizbajo, y a la de allá y al de acá, y pues somos un cuerpo. No importa la posición donde te puso el Señor, eres una pieza fundamental para que esta iglesia sea edificada. Llama mucho la atención que Pablo hable esto de una iglesia tan problemática. Los está animando y les está diciendo, pero está hablando de los corintios, los que estaban divididos, que había pecado entre ellos, que abusaban de los dones para enorgullecerse. Y aún así Pablo les dice: pero Dios te va a sostener hasta el final. ¿Cómo es posible? ¿No están viendo el cochinero que estamos haciendo de iglesia? Y Pablo dice: Dios te va a sostener. Aguanta. Tu anhelo es que Cristo viene. Porque la clave no está en ellos, sino en el sujeto, en el cual los va a confirmar, el cual los va a llamar. Es Dios el objeto. La seguridad de Pablo no está en la fidelidad de estos hermanos pecadores. La seguridad de Pablo está en la fidelidad de Dios. Le dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa comunión no depende de la conducta pasada de los corintios, ni de su madurez actual o la que tenían en ese momento. Todo descansaba en medio de la fidelidad de Dios, quien los llamó. ¿Te imaginas cómo nos iría si esto dependiera de la fidelidad que hemos mostrado los últimos meses? ¿Te imaginas cómo sería esta iglesia si funcionara todo, que el Espíritu Santo se fuera de esta iglesia, se saliera por ahí, y que todo dependiera de nuestras obras, de
de nuestros hechos, de nuestras divisiones, de nuestros chismes, murmuraciones, difamaciones, calumnias. ¿Te imaginas qué sería de esto? Y yo lo único que veo, hermanos, es gracia. Nuevos miembros. Y todavía hay como 14 inocentes que ya se están formando para la siguiente generación. Eso es gracia. El Señor no está sosteniendo esta iglesia por nosotros, por lo que hagamos, es por la fidelidad de Él. De Él. Fueron llamados por Dios a la salvación, coram Deo. Y ese mismo Dios no los va a abandonar en medio del camino y de las crisis que estén viviendo. Nuestro llamado no solamente es a creer la doctrina. Nuestro llamado no es a tener una bonita declaración de fe. Nuestro llamado es a vivir en comunión con Jesucristo, a una relación personal con Él, espiritual y constante con Él, mediada por el Espíritu Santo, que se va a ver reflejada en la comunión con estos. No se trata de que estar en comunión con Cristo es tu posición teológica. Es la realidad que estamos viviendo en lo relacional. ¿De qué te sirve saberte los libros de Calvino y de Juan Pérez López Sánchez? ¿De qué te sirve? ¿No vas a llegar al cielo y te van a decir, ¿leíste a Calvino? Estar en comunión con Cristo es una realidad relacional. No es que estoy en Cristo, es que vivimos en Cristo los unos a los otros. Hermanos, ¿quién te consuela? ¿Quién te entiende? Aparte de Dios y del Espíritu Santo. ¿Quién te entiende? ¿Quiénes hablan tu mismo idioma? Que te dicen palabras de ánimo bíblicas. ¿Quiénes? Tus hermanos en Cristo. Ellos te dan consuelo, te dan dirección, te ayudan a que renueves tu pensamiento y te recuerdan el Evangelio. Es la relación, hermanos. Lo que hace acuérdense que estamos unidos por las coyunturas. Estamos unidos. El Espíritu Santo nos une, hermanos. No estamos unidos por nuestro desempeño humano. Y esta unión no es una experiencia mística. No es de que estés esperando en flor de loto a que sientas la unción para ver si estás unido con el de al lado. No. Estás unido porque el hermano tiene el Espíritu Santo y la hermana tiene el Espíritu Santo y nos ha unido como un solo cuerpo el Espíritu Santo. Sabemos de qué hablamos, hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Es una relación viva, continua en Cristo, recibida por gracia, hermanos. La palabra comunión implica compartir la vida. Compartir la vida. Un miembro del cuerpo vive porque la cabeza está unida. El cristiano vive porque Cristo está unido a este cuerpo. Le voy a poner un ejemplo. ¿De qué te sirve tener el último celular, el más moderno, el más potente, con 1 terabyte de memoria, si no tienes red celular, ni wifi, ni lana para pagar los datos?
Un pisapapeles. Inútil tener un equipo tan poderoso en la mano y tan costoso. Y dice ahí, sin conexión, buscando, sin conexión. Bueno, pero al menos voy a conectarme al Wi-Fi. Nada. Y ya cuando te conectas te dice, deposite, compre o pague su saldo. Así también un cristiano puede tener dones, conocimiento teológico, colección de libros en su closet. Incluso puede estar a cargo de ministerios. Soy el coordinador de media, de video, de staff. Pero sin comunión diaria con Cristo, hermanos, la vida de ese hombre, de esa mujer, pierde poder, pierde dirección. Yo les pregunto, hermanos, ¿están cultivando una comunión viva con Cristo? ¿O tu relación con Cristo se ha vuelto mecánica, superficial, transaccional, a conveniencia? Hermanos, la clave para vivir con propósito y poder está en permanecer unidos con Cristo día con día. Tu seguridad espiritual, hermano, no depende de ti, depende de Dios. Y no sé si estás viviendo inseguro o te estás preguntando si vas a llegar a la meta, si vas a perseverar y vas a llegar. Pero este texto nos recuerda que Dios es quien nos sostiene, no nuestras emociones, ni tus buenas obras, ni tus buenas intenciones. Si tú fuiste llamado por Dios, entonces también serás confirmado por Dios. Nuestra esperanza no está en lo bien que empezaste tu cristianismo. Tu esperanza está en que Dios te llamó y que Él prometió llevarte hasta el final. Porque como les dije, creo poder asegurar que todos vamos a llegar al cielo tuertos, cojos, flacos, ojerosos, de panzazo arrastrándonos. Al menos yo creo que yo voy a llegar así. Es la fidelidad de Dios la que sostiene esta iglesia, hermanos. Y el motor es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que actuar en función de eso, en una comunión diaria con Cristo. No se trata de haber sido salvo. Se trata de cómo estás caminando esa comunión con Jesús y con los que Cristo te puso aquí al lado. Y esta relación de unos con otros es posible por la fidelidad del Señor, incluso cuando nosotros fallamos. Y hermano, cuando te sientas enfriado espiritualmente, no te condenes. Vuelve tu mirada a Cristo. Él es el que no ha dejado de caminar a tu lado. A pesar de que te sientas como chancla. O esos tenis colgados en los cables, solo, mugroso, abandonado. Mira, ya voy a acabar, pero es importante que escuches esto. Somos una iglesia que por muchos años hemos orado para que el Señor nos dé dones del Espíritu. Recientemente creo que lo hemos dejado de hacer, pero cada cristiano verdadero, debería estar anhelando con ardor los dones del Espíritu. Pero la presencia de los dones espirituales no garantiza madurez, hermanos. Los dones garantizan o muestran que Dios está obrando. Porque Dios es tan poderoso que hasta nos usa a nosotros, nos da dones a pesar de nosotros.
Así como en esta iglesia de Corinto, que había dones y a la vez muchos problemas, a veces podemos ver que nuestra iglesia se debilita de algún lado, pero que está activa espiritualmente de otro lado, por la fidelidad de Dios. Entonces, no desprecies los dones del Espíritu. Al contrario, les animo a desearlos con fuego así ardiente en ustedes de yo quiero hablar en lenguas para glorificar a Dios. Yo quiero poder predicar, yo quiero poder servir, porque si sirvo me voy a parecer más a Cristo y le voy a dar gloria a Cristo, y mi hermano y mi hermana se van a ver edificados. No importa, y tranquilos, que si no te los da el Señor no pasa nada, pero necesitamos tener esta necesidad, este ardor interno por los dones. No despreciarlos, ni idolatrarlos, ni mal usarlos. Pero los dones son evidencia, hermanos, que el Evangelio ha sido confirmado en nosotros. Pero no confiamos en los dones. ¿Sabes por qué no confiamos en los dones? Porque confiamos en el Señor. Con dones o sin dones, confiamos más en el Señor. Y no necesitamos que alguien hable en lenguas. ¿O a alguien le ha pasado algo? ¿A alguien le ha pasado algo porque alguien de aquí no habla en lenguas? No, ¿verdad? No ha pasado nada. Porque es Dios el que es fiel y nosotros confiamos en Dios, no en los dones. Lo que tenemos que empezar a hacer como iglesia joven, una iglesia que está pasando a primero de primaria, que tenemos que aprender a mirar la iglesia como Dios la ve. Una iglesia en proceso, pero una iglesia garantizada por la fidelidad de Dios. Mira, puede que hoy estés viendo muchas fallas en esta iglesia, pero este pasaje nos está enseñando a ver más allá de nuestras narices. Nos está enseñando a ver más allá, a Cristo. Los cristianos hemos sido tan bendecidos por Dios que las divisiones por asuntos triviales no tienen cabida en nosotros, hermanos. No la tienen. Porque estamos plantados en Cristo. Porque el Espíritu es el motor de esta iglesia. Y porque ustedes no confían en mi pastorado, en mi liderazgo, ustedes confían en el Espíritu Santo. El día que el Señor quiera me va a quitar de aquí, hermanos. Relájate. Estoy aquí por gracia y porque el Señor así lo ha determinado. Pero el día que el Señor diga, hasta aquí llegaste, chiquito, me va a bajar. Ya, no pasa nada. Yo sigo siendo cristiano. Yo sigo siendo miembro de esta iglesia. El Señor me ha dado dones y los voy a seguir utilizando para esta iglesia. A mí no me identifica esta tarima, este púlpito. A mí me identifica a Cristo. Y ustedes deben de descansar en eso. Que tiene un pastor temeroso de eso. Entonces, relajémonos 3 grados o le bajemos 4 rayitas. Porque Dios no ha terminado su obra en esta iglesia. Pero ya empezó su obra en esta iglesia. Y Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Y entonces, en lugar de desesperarnos por las debilidades de Coramdeo, tenemos que empezar a enfocarnos con gratitud, a orar al Señor con gratitud, con esperanza, como lo hizo Pablo, sabiendo que Dios es fiel. A lo mejor tú estás viendo que nada más hay un pastor. ¿Cuántas horas has orado porque el Señor levante otro pastor? Si me dices, no, es que si oré 5 minutos, bueno, pues la bronca no es mía, ni tuya de alguna manera, pero pues si hay que meterle el acelerador, meterle segunda, tercera y cuarta, para que el Señor levante, para que el Señor le dé valor, le dé coraje a los que traigo como líderes. ¿Para qué? Pues, quiero ser diácono, le voy a entrar, tengo un llamado, vamos a probar el carácter y en los años vemos, porque no son enchiladas, hermanos.
y no voy a actuar con irresponsabilidad. Pero ora por ellos. Señor, haz de un pastor a mi hermano, para que no se me vayan ahorita a correr, salir corriendo. Oh, levántalo, trae pastores, levanta evangelistas, levanta predicadores. Señor, si has puesto un llamado en mí, que sea tangible, que sea visible, que mi iglesia lo confirme, que el Espíritu Santo se manifieste y me ayude, y a los otros lo vean, y el pastor lo vea y se note. Hermanos, lo que les quiero decir es que hay que reenfocarnos. Hay que ver allá. Ya pasamos a primero de primaria, hermanos. O sea, ya no estamos en kindergarten. A lo mejor presumíamos porque íbamos en tercero de kinder. Ya pasé el primero, el segundo, ahora estoy en tercero. ¿Okay? Pero ya pasamos a primero. Y en primero de primaria te das cuenta que hay unos grandulones de sexto de primaria. Y que tú estás bien verde. Que tu tercero de kinder no te ayuda en nada en primero de primaria. Hay que empezar a portarnos como un niño de primero de primaria. Digo, va a haber situaciones de primero de primaria, ¿no? Unos en primero de primaria todavía se hacen del baño en la cama, no saben bañar, no comen completo, nada más quieren seleccionar 2, 3 cositas. Pero ya pasamos a primero de primaria. Eso es bueno, hermanos. Pero tenemos que ver más allá. Que Cristo es el fiel. Él sostiene esta iglesia, aunque sea de primero de primaria. Él la sostiene. Dios nos ha llamado, hermanos. Dios nos ha apartado. Dios nos ha sostenido. Y no porque tú y yo lo merezcamos. No por el logo, no por la declaración de fe. Es por su gracia soberana que nos unió con Cristo, su Hijo amado, hermanos. Hay que ver eso. Eso es gracia. Estás en una iglesia bíblica que tiene temor por la palabra, que ejecuta la disciplina bíblica, que ejecuta las cosas. Y Dios no escogió a los fuertes, hermanos, ni a los sabios, ni a los que tienen todo en orden. Dios nos escogió a nosotros, pecadorzotes, pero lo hizo en Cristo. Él fue el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos limpió con la sangre de su Hijo. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Comprometerte con la iglesia de Cristo, por Cristo mismo, por la fidelidad de Cristo, porque te apartó. Pero hermanos, ya no podemos vivir divididos. Ya no podemos vivir indiferentes. Ya no podemos vivir acomodaditos así en tu sillita. Ya no podemos. Como si la comunión con Cristo fuera opcional. Como si la comunión con los hermanos fuera opcional. O como si esta iglesia fuera un añadido más a ti. Hemos sido llamados a vivir como pueblo santo, unidos en el nombre de Jesucristo, perseverando en el amor de Jesucristo, caminando juntos mientras esperamos el día del Señor Jesucristo. Si ya te enfriaste, si tu comunión con Cristo es superficial, si nada más andas de policía viendo qué se hace aquí, que estás desconectado del cuerpo, de la iglesia, déjame decirte y animarte con algo. El Evangelio de Cristo no te está diciendo inténtale más fuerte. El Evangelio de Cristo te dice vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo, hermano. Vuelve a Cristo, hermana. Cristo te llama otra vez porque su fidelidad no ha cambiado. Hermanos, ahí está el Señor pidiendo que nos arrepintamos.
Vuelve a la comunión con tu Salvador. Vuelve al cuerpo de Cristo. Cristo es suficiente, hermanos. Su evangelio es suficiente. Su evangelio es el fundamento suficiente. Y la iglesia donde te puso es tu familia. Así que vivamos como lo que somos, hermanos. Una iglesia llamada por Cristo. Una iglesia sostenida por Cristo. Una iglesia que debe tener una comunión viva con Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Señor, tú eres bueno. Y te damos gracias porque esta iglesia la has sostenido. Es tu evangelio el que ha sido el fundamento de esta iglesia, Señor. Y Señor, hemos vivido cosas tristes recientemente. Pero eso no nos identifica como iglesia. Es la fidelidad de Cristo, el amor de Cristo, la santidad de Cristo, el evangelio de Cristo que nos llama, que nos sostiene, que nos motiva. Perdónanos, Señor, por ensuciar tu obra. Perdónanos, Señor, por hablar de otro pensando que tú no nos ves, lastimando a otro pensando que esta no es tu iglesia. Ten misericordia y ten piedad de nosotros, porque hemos pecado, somos viles pecadores, eso es lo que somos. Y por favor, pon en nosotros esa visión de Cristo, pon en nosotros estar fijando nuestros ojos en Cristo, pon en nosotros ese entendimiento profundo de que tú sostienes esta iglesia por tu fidelidad. Y nada más, Señor, no por nuestra fuerza, no por nuestros programas, no por nuestros ministerios, no por la declaración de fe, no por Gracia Soberana, no por Antonio Díaz, no por Coramdeo. Es Cristo quien está sosteniendo esta iglesia. Señor, gracias por Cristo. Gracias. Y Padre, te pido en el nombre de tu Hijo y en el poder de tu Espíritu Santo que todos los que pertenecemos a esta iglesia nos enfoquemos en eso, Señor. Nos enfoquemos en eso. Que maduremos, que avancemos, buscando evangelizar a otros, buscando que tu reino crezca, Señor. Y ya no estarnos distrayendo con nimiedades, Señor, que no edifican a tu iglesia y no te dan la gloria a ti, Señor. Y si has de llevarte a algunos más, llévatelos, Señor. Es para tu gloria. Y si has de traer a otros más, tráelos, Señor. Es para tu gloria, porque es tu iglesia, Señor. Y tú haces lo que te place con tu iglesia. Pero que los que nos quedemos, nos enfoquemos en Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Te pedimos esto en tu nombre, porque nosotros no podemos hacer nada en nuestro nombre. Lo pedimos en tu nombre porque tú eres el que hizo los méritos, Jesús. Tú sellaste esto con tu sangre, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Todos reunidos aquí, confiando que tú estás presente aquí, que nos escuchas. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén.